Se me venía hace unos días un versículo a la cabeza que es Salmos 27:4. Lo único que le pido al Señor y lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. En este versículo yo meditaba, y es un versículo el cual escribió David, es un himno. El contexto es cuando él estaba siendo perseguido por Saúl y estaba escondido en una cueva. Y él clamaba a Dios y él pedía estar en el templo, él pedía estar en la casa del Señor. Pero yo en este tiempo, Dios me está hablando de otra forma de ser iglesia. Y yo decía, bueno, Señor, ¿por qué me das este versículo si sabes que yo estoy viendo otra forma y es fuera de las congregaciones, del templo, de la estructura? Acá es cuando Dios me empezó a revelar lo que realmente me quería decir. Si bien David se está refiriendo al templo o se está refiriendo al santuario como el lugar donde él buscaba de Dios, es porque es lo que él conocía. Recordemos que antes de la venida de Jesucristo, la presencia de Dios estaba simplemente por medio del arca del pacto. O sea, no estaba el Espíritu Santo para poder conectar a David con Dios. Pero yo creo que inconscientemente Dios ya le estaba enseñando que esté donde esté, él podía clamar a él. Por eso yo creo que David escribía estos himnos, sabiendo que él podía estar o conversar con Dios. Y a lo que David hace alusión de lugar seguro en este versículo o de estar en la presencia es justamente esto, el poder estar un momento en la presencia de Dios es lo que hace que David se sintiera seguro en ese momento. Hoy en día llamamos templo, iglesia, a una estructura, a cuatro paredes, ya sea un salón grande, un salón chiquito, pero llamamos iglesia o templo a eso. Pero en este versículo Dios me está mostrando otro templo que Él quiere que veamos. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿No se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y en Hebreos 3:6 dice: Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Estos dos versículos están hablando que nosotros, o sea, cada creyente, es la casa de Dios. Luego, en otros versículos, dice que somos templo, que por medio del Espíritu Santo Dios habita en nosotros, o sea que somos la casa de Dios, por así decir. Luego en 1 Corintios 6:19-20 dice: ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Acá está hablando y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En Efesios 2:19 dice lo siguiente: Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. O sea, que está Jesús, Él es la piedra principal y arriba está la casa o el templo o el edificio, dicen algunas versiones, y esto está hablando de que somos nosotros mismos. ¿Y por qué somos templo? ¿Por qué dice que somos templo, que somos casa? Y es justamente como leíamos al principio, porque Cristo al irse físicamente de este mundo dijo: yo no los voy a dejar solos, yo voy a mandar al Espíritu Santo. O sea, Él manda su propio Espíritu a habitar en nosotros para así poder tener una conexión directa con Dios, que es lo que faltaba a David. Y desde que el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros somos casas o templos de Dios. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿dónde está Dios? Dios está en cada lugar donde yo o un hijo o una hija de Dios esté. ¿Por qué? Porque yo transporto a Dios.
porque yo transporto al Espíritu Santo, porque yo transporto a Cristo. Donde yo voy, Él va conmigo. Entonces acá estamos viendo que no hay una necesidad de templo físico cuando se habla de que nosotros somos el templo. También hay una forma de hablar de los cristianos que decimos, yo voy a servir a Dios y voy a, no sé, a tocar música a la iglesia, voy a servir con los niños, voy a servir danzando. Pero acá hay un versículo donde nos desmiente esto, porque servir a Dios no es solo servirlo o hacer una actividad en cuatro paredes. Servir a Dios es mucho más que eso. En Hechos 17:24 podemos leer que dice, Él es Dios, el que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, no vive en estructuras, porque dijimos que vivía en nosotros, ¿verdad? Y las manos humanas no pueden servirlo, dice, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todos y satisface cada necesidad. Qué locura poder leer esto y decir, Dios no tiene necesidad de que nosotros le sirvamos. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo sirvo a Dios realmente? Entonces, servir a Dios es poder hacer lo que dice el primer mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a vos mismo. O sea, poder darle a otros esto que estamos transportando, que es Cristo. ¿Y a quién debemos dárselo? No solo a los hermanos en la fe, sino también a las personas que no le conocen y que no saben que Cristo murió por ellos. Recordad que siempre el servicio a Dios va más allá de cuatro paredes. El servicio a Dios va rompiendo las estructuras de esas cuatro paredes y poder amar y mostrar a Dios por medio de mi vida en cada lugar donde yo esté. Y con este concepto de servir a Dios, muchas veces nosotros hemos dejado de lado familia, amigos que tal vez necesitaban de nuestra ayuda o de nuestra visita porque dijimos, no puedo faltar a la iglesia porque tengo que ir a servir a Dios. Por ahí yo creo que Dios nos quiere más con esas personas que le necesitan que dentro de cuatro paredes. No quiero decir que dejes de hacer tu labor en la congregación o lo que vos estés haciendo, pero si Dios en algún momento te dice, hoy no vayas a la iglesia, necesito que vayas a visitar a tu abuela, a tus primos, necesito que vayas a ver a ese pariente enfermo, yo quiero que sepas que Dios te da la libertad de poder ir y servirle realmente con la gente que lo está necesitando, que es esa gente que no tiene de Él y que no tiene nadie que le predique más que vos. La libertad que Dios nos da es una libertad que no añade culpas, no añade miedo, no añade tristeza. Es una libertad en la cual nos podemos mover y hacerle caso a Él y poder servirle a Él donde Él quiera que estemos. Entonces, con este video quería mostrarte esta nueva visión que Dios me ha dado, y es la de poder servirle a Él en libertad y poder mostrarte que Él habita donde vos estás, donde sus hijos están, y que David, si bien hablaba de lo que él conocía, él ya sabía que podía estar en la presencia de Dios todos los días, y es lo que él anhelaba. Entonces, que cada día en nuestra vida podamos anhelar y decirle al Señor, Señor, quiero estar en tu presencia todos los días, quiero habitar y ver la hermosura de tu santidad, ver lo hermoso que sos, pero en mi día a día, no solo en una reunión de domingo, en una reunión de oración, en una reunión de mujeres, no, sino ser consciente y saber que yo soy el templo principal, que la roca y el fundamento es Cristo Jesús, y que yo estoy parado y parada en Él, y que por eso yo puedo estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida.